que ha organizado mi querida amiga Rebeca Fuensalida, hija de un gran amigo mío y de Mapi Fortunic. Ambas tomaron la iniciativa, se comunicaron con mi hijo y entre los tres elaboraron este proyecto de poder hacerme un homenaje que no sé verdaderamente si me lo merezco, porque lo que han dicho es cariño. Lo que he sentido es un gran afecto. Lo que ha aflorado en este contexto es un gran afecto que tengo de todos ustedes acompañándome, porque he tratado de hacer las cosas bien, de tratar de cumplir con mi misión en esta tierra, que ha sido la de dedicarme a criar a mi familia, adorar a mi familia, criar a mis hijos y a mi esposa, y por el otro lado entregarme a una actividad que no era muy conocida y que me costó muchísimo convencer a mi padre, el poderme dedicarme a la antropología. Y bueno, me entregué de alma, corazón y vida. ¿Cómo me nació a mí este interés por la antropología? Es cierto, como dijo Juan Luis, que los libros que leí en mi juventud tuvieron una cierta influencia, especialmente me leí toda la obra completa de Tarzán, de Edgar Rice Burroughs, ¿no? Leía las obras de Salgari, pero también tengo que mencionarles que nosotros cuando somos pequeños tenemos un personal doméstico que por lo general vienen del mundo andino. Y tenía una empleada en la casa que me acompañaba cuando estaba enfermo, cuando me agripaba. Y para entretenerme me contaba cuentos de la sierra. Me contaba la historia, por ejemplo, de los dos caminos, del camino que estaba rodeado de espinas y del camino que estaba rodeado de rosas. Y que mientras que el camino rodeado de espinas te llevaba a la salvación, el de las rosas te podía llevar a puntos un tanto negativos. Pero así eran las historias que contaban. Y yo me interesaba muchísimo esas narraciones, la vivacidad con que me hablaba acerca de sus pueblos, del mundo andino. Creo que eso se me quedó grabado. A eso debo añadir también los veranos. Mi padre tenía un fundo en Chancay, el fundo Chacarilla, y yo pasaba, hay veces, unas temporadas durante el verano en la casa de uno de los empleados que tenía mi padre. Y sus hijos, sus primos, me llevaban a huaquear. Y cuando estaban en pleno huaqueo, me contaban historias y los veía yo hacer una serie de rituales que yo les preguntaba, ¿y por qué tienen que hacer ustedes estos rituales y estas invocaciones? Porque si no las hacemos, mientras estamos excavando y estamos más hondos, se nos puede venir abajo toda la tierra y nos quedamos hundidos. Ahí comencé a comprender, bueno, todas las creencias que tenían. Y me contaban acerca de una calavera que tenían en un rincón en las afueras de la casa. ¿Y para qué la calavera? Porque la calavera silba cuando vienen personas extrañas, cuando pueden venir personas que son peligrosas. Sí, fíjense, este contacto con poblaciones que habían venido del mundo andino, fueron nutriendo cierta curiosidad por comprender nuestro Perú. Nuestro Perú no era solamente el de mi colegio, que era un colegio de clase media, estuve en el Inmaculado Corazón, después estuve en el Santa María, sino de que tenía también otro mundo,
y este otro mundo que lo veía en mi casa y que me narraba estas historias. Quizás todas estas experiencias me fueron llevando, encaminando paulatinamente al conocimiento de la historia. Llegó el momento en que tuve que decidir qué carrera debía seguir. Mi padre, que había tenido muchas dificultades legales, quería que fuese abogado. Pero yo le dije, pero si ya tienes un abogado en la familia, tienes a mi hermano Carlos, que está presente aquí, que es un gran abogado. ¿Y para qué más abogados en la familia? Déjame a mí optar por una carrera diferente, que es la que me atrae, que es la que me gustaría, y es estudiar historia y estudiar antropología. Quien alimentó más estos deseos fueron, por un lado, el doctor Honorio Ferrero, cuando ingresé a la universidad en el año 1960 y dictaba el curso de Historia de la Cultura, y el doctor Honorio Ferrero se dio cuenta que yo tenía un vivo interés por la historia, pero no solamente por la historia lineal, sino por la historia comparada. Me gustaba comparar la China, la India, todo esto me lo inculcaba Honorio Ferrero. Bueno, llegó el segundo año de letras, de estudios generales, y llevamos un curso de preseminario y yo tenía que optar por llevar un libro con un instructor. El libro que escogí fue el Inca Garcilaso de la Vega. El Inca Garcilaso de la Vega me condujo al conocimiento de la sociedad incaica. Me acuerdo que la monografía que tenía que preparar de las lecturas de este libro era La moral en la época de los incas. Bueno, el incario me despertó nuevas curiosidades que se fueron conciliando con las historias que a mí me habían narrado cuando era todavía una criatura y estaba cuidado por una persona que había venido del mundo andino. De tal manera que me dediqué a la historia. Pero mi papá me dijo, pero haz la prueba, sigue derecho, trata de ver si puedes seguir abogacía. Pues te voy a dar gusto. Voy a seguir derecho, pero quiero seguirlo junto con la historia. O sea, voy a seguir estas dos especialidades. Iba a mis clases de derecho y la verdad es que me aburría soferamente. Habían profesores que le decían el abominable hombre de las 9 porque era aburridísimo, realmente aburridísimo, no podía aguantar. ¿Qué comparación de ese profesor con las clases que podía dictar el doctor Honorio Ferrero o las clases que nos dictaba René Hooper, que era el auxiliar de Raúl Porras Barrenechea? ¡Qué diferencia! De tal manera que, bueno, aprobé mi año de derecho, pero yo le dije a mi papá, estoy convencido que esta carrera no está hecha para mí. A mí lo que me gusta es la historia. Y tanto es así, te voy a decir, papá, que me voy a las clases de derecho, pero en vez de seguir al profesor, abro un libro de historia y me pongo a leer el libro de historia. Y fui sorprendido por varios profesores. ¿Qué he dicho?, me preguntaban. ¿Qué es de lo que estaba explicando? Perdón, ¿qué cosa estaba diciendo? Disculpe, estaba un poco distraído. Claro, estaba distraído porque estaba leyendo mi libro de historia, ¿no? De tal manera que dejé el derecho, pero ¿qué alternativa para conocer mejor a la sociedad incaica?
lo que venía aprendiendo de mis profesores en materia de los incas en la universidad era una visión muy etnocentrista, muy a la occidental. Y había llegado por esas épocas 2 profesores extranjeros. Uno era John Murray, un profesor que se había formado en la Universidad de Chicago y había enseñado en la Universidad de Cornell, y el otro profesor era Tom Zuidema, que venía de haber estudiado en la Universidad de Leiden y acababa de graduarse de doctor en aquella universidad. Entre los dos me dijeron, oye, pero ¿qué ocurrencia es esta? Te han pedido que hagas la biografía de un inca como quien hace la biografía de un virrey. Eso es muy difícil poder penetrar a la vida de uno de los incas, porque lo que vas a encontrar en las fuentes va a ser simplemente la visión española que tiene del personaje el que está narrando el libro que estás leyendo. Tú debes de buscarte materias que te puedan llevar a comprender mejor la ideología de los incas. Si la religión es lo que más te interesa, entonces yo te aconsejo, me dijo Murray, yo te aconsejo que te leas la religión de los Nuers. La religión de los Nuers. ¿Y quién lo ha escrito? Me dijo, lo ha escrito un gran profesor británico que se llama Evans Pritchard. Trata de conseguirte el libro y léete, porque ahí vas a aprender verdaderamente cómo es que se hace un estudio de la religión de un pueblo que ha venido de una tradición cultural distinta a la tradición cultural occidental. Me fui a la librería de San Marcos a buscar un ejemplar porque San Marcos recibía libros de afuera y me dijeron que ese libro no lo tenían, pero que lo iban a pedir, pero mientras tanto me dieron otro libro que había escrito Evans Pritchard que se llamaba Social Anthropology and Other Essays, Antropología Social y otros ensayos. Y me devoré ese libro, sobre todo por algo que hacía este profesor. Trataba de encontrar un enlace entre la historia y la antropología, que era lo que yo estaba tratando de hacer, encontrarle un enlace a la historia con la antropología para poder dejar de lado mi visión prejuiciosa de hombre occidental y adquirir los medios adecuados para poder descubrir al otro, porque para mí fundamentalmente la antropología era efectivamente encontrar la unidad en la diversidad, pero lo que más me interesaba para poder encontrar esa diversidad era poder comparar las culturas y a través de la comparación, si era posible, encontrar la unidad, pero sobre todo encontrar lo que eran las diferencias. Y así descubrí a Evans Pritchard y quedé prendado de los libros que este señor había escrito y comencé a indagar dónde enseña este profesor. Yo tengo que irme a estudiar donde él enseña. Y averigüé y me dijeron, enseña en la Universidad de Oxford. Uy, me dijo, pero ¿podré conseguir yo una beca del Consejo Británico para irme a estudiar? Me dijeron, es muy tarde, va a ser muy difícil. Búscate otros medios para poder lograr acceder a esa universidad. A la sazón, yo era ahijado de confirmación de Víctor Andrés Belaúnde, y Víctor Andrés Belaúnde estaba encargado de la representación del Perú en la UNESCO y tenía como a su asistente a Félix Álvarez Brun. Y entonces hablé con ellos, ¿me sería posible conseguir una beca para poder estudiar en Inglaterra?
Va a ser difícil, pero inténtalo. Tienes que buscarte tú a las personas adecuadas que te puedan apoyar a hacer las cartas de recomendación. Y bueno, pero ¿cómo hago para poder yo lograr esto? Mira, para que puedas aproximarte a esa universidad donde quieres estudiar, te aconsejamos tratar de postular a una beca de cultura hispánica para que te vayas a Europa. Da como justificación ir a España para hacer investigaciones en el Archivo de Indias. Dicho y hecho, conseguí la beca de cultura hispánica. La beca de cultura hispánica solamente me pagaba mi estadía en España, pero no me pagaba el pasaje. El pasaje lo conseguí a través de un convenio que existía entre la Marcona y el Ministerio de Educación, y la Marcona me aceptó como un pasajero dentro de sus barcos mercantes para llegar a Europa. Me fui en un barco que llevaba petróleo y iba a desembarcar en Génova. Ahí me dejaron en Génova, y de Génova inmediatamente me fui a París a hablar con Félix Álvarez Brun para saber en qué estado se encontraban los papeles que había presentado para poder ingresar, para poder obtener una beca de la UNESCO y estudiar en la Universidad de Oxford. Me dijo: has llegado el momento preciso, cuando estamos revisando tus papeles. Tienes muchas posibilidades de obtener esa beca, pero anda, vete tranquilo a Sevilla a investigar al archivo, que te vamos a avisar cuándo es el momento apropiado. Todo salió perfecto. Estuve en Sevilla, comencé a hacer mis investigaciones y revisé muchos documentos, me familiaricé en la lectura de la letra del siglo XVI, me volví un paleógrafo, y por el mes de mayo más o menos me llaman y me dicen: vente acá a París porque te tenemos buenas noticias. Hay la posibilidad de que te den la beca, pero necesitas reforzar tu pedido. Anda, vete a Oxford, y en Oxford trata de ver si puedes convencerlos para que tú puedas estudiar en la universidad. Si tienes una recomendación de la Universidad de Oxford, entonces tienes asegurada la beca. La suerte me acompañó porque en España conocí a un profesor que se llamaba Carmelo Lizondo Tolosana, un gran antropólogo que había estudiado una comunidad española que se llamaba Belmonte de los Caballeros, y bueno, me hice amigo de él y me dijo: cuando llegues a Oxford, anda y búscame, porque yo soy asistente en el departamento de antropología y voy a ver la manera de que tus trabajos sean aceptables para el profesorado de Oxford. Carmelo me ayudó muchísimo y motivó que uno de los profesores británicos, el señor Peter Linhart, escribiera una carta de apoyo para que la presentara a la UNESCO. Esa carta se sumó a otras cartas que me había escrito uno José María Arguedas, otro Fernando Silva Santiesteban, y así tuve otra de Honorio Ferrero, y con esas cartas, con ese repertorio de cartas, me aprobaron la beca para estudiar en la Universidad de Oxford. Y en la Universidad de Oxford empecé mis estudios en el mes de octubre del año 1967. Gracias a esa beca ya pude contar con el financiamiento necesario para poder contraer matrimonio. Estaba de novio con Celia, y entonces teníamos que resolver el problema económico si nos queríamos casar, y el problema económico me lo resolvió la UNESCO. Nos casamos por poder, porque mi suegra no quería que ella fuese allá sin estar
casada, que Celia estuviese casada conmigo. Entonces me casé por poder. Mi hermano Carlos me reemplazó, ¿no? Él fue mi representante y es así como nos casamos. Yo la recibí en Oxford, estuvimos en una pensión hasta que nos dieron un departamento en un lugar que se llamaba Summertown House, un departamento de una sola habitación, pero con su cocina, su baño, con las comodidades del caso, y así comencé mis estudios de antropología. Hice el diploma de antropología, obtuve el grado de antropología el primer año, y el segundo año, como me había ido tan bien en el diploma, me dijeron, ya estás listo para poder prepararte para el Bachelor Literature, que era el grado siguiente, pero tienes que buscar un tema. ¿Y cuál fue el tema que escogí? Conversé con Tom Suidema y Tom Suidema me decía, ¿por qué no te haces un estudio sobre el significado de esa guerra de los chancas? Yo le dije, pero voy a caer nuevamente en las posibilidades del etnocentrismo. Mejor voy a tratar de hacer otro estudio que me va a iluminar mejor la imagen del mundo andino. ¿Y a quién escogí? A Felipe Guamán Poma de Ayala. Allí comenzó mi interés por Felipe Guamán Poma de Ayala. Y Felipe Guamán Poma de Ayala se convirtió en mi cicerone, porque a través de Guamán Poma de Ayala es que pude penetrar al mundo andino, conocer el mundo andino y poder lograr prepararme para lo que venía después, porque iba a sacar el Bachelor Literature con una tesis, pero que era una tesis etnohistórica propiamente, pero yo quería ser un verdadero antropólogo tipo Malinowski, ¿no? De esos que se van a vivir a una comunidad por mucho tiempo para poder lograr y profundizar, conocer la vida de un pueblo determinado. Pues bien, tengo que decir que me fue muy bien con el BLIT y quedé expedito para probar ya, para prepararme para hacer el Doctor Philosophy, el doctor en filosofía. Eso ya a partir de 1970 me dieron la noticia y ha sido aceptado para ser candidato a un doctorado. Llego a Lima, tenía una beca que me había dado la Werner Green Foundation y luego, al poco tiempo, la platita se nos agotó porque no era mucho lo que nos daba. Entonces me puse a buscar trabajo. Pablo Macera me invita a tratar de reconstituir la antropología en San Marcos, que desde que se había ido Matos Mar estaba en decadencia. Entonces invita a 3 profesores, a Rodrigo Montoya, a Alberto Chen y a mi persona. Y entre los 3 tratamos de rehacer lo que era la antropología en la Universidad de San Marcos. Pero el sueldo que yo ganaba en San Marcos era muy magro. Y le conté eso un día que visitaba antropología en la Católica, se lo conté a mi gran amigo Fernando Fuensalida, a quien conocía desde las épocas en que había estudiado historia en la Católica. Y entonces Fernando me dijo, pero vente acá a la Católica a enseñar, yo te ayudo para que entres ahí. Además tú tienes los antecedentes porque has sido profesor asociado, has sido profesor auxiliar en antropología y en historia, así que de todas maneras te van a aceptar para que seas profesor acá. ¿Y qué tal será la paga? Te van a pagar mucho más de lo que te están pagando en la Universidad de San Marcos, pero además estamos por firmar un convenio con la Fundación Ford y la Fundación Ford nos va a dar el dinero para poder crear un posgrado y como compromiso podríamos pedirle a esta fundación que te diera el financiamiento para que hagas tu trabajo de campo
ese trabajo con que tú sueñas hacer como Malinowski o como lo habrá hecho Evans Pritchard en su debido momento. Y gracias a Fernando, yo me trasladé a la Universidad Católica y allí recibí la beca de la Fundación Ford y comencé mi trabajo de campo. Y acá hay un amigo de Andamarca, ¿no? Uno de los que me conoció era muy chico todavía en esas épocas, pero cuando yo llegué a la zona de Andamarca, que la escogí por lo siguiente, porque Guamán Poma había vivido en esa región. Él había vivido en la zona del repartimiento de los Grucanas Antamarcas. Y claro, donde paraba el ómnibus, el primer punto era Andamarca. Y llega un día domingo en un expreso que se llamaba el Expreso Puquio. Y en el Expreso Puquio, la gente cuando llegaba se acercaban a ver qué noticias venían de Lima. Entonces vieron a un blanquito que llegaba ahí y les dio curiosidad y se me acercaron. Y se me acercó el gobernador, se me acercó el señor Herrera y don Fermín Miranda, que estaba de alcalde en esos momentos, y me dijeron, quédese usted acá con nosotros, ya no siga buscando más. Pero yo le dije, es que me he comprometido ver varias comunidades, a ver cuál escojo. Ya me había enamorado de Andamarca por las andenerías que tenía y bueno, los amigos con su generosidad me convencieron que el punto donde debía quedarme a estudiar fue la comunidad de Andamarca. Y es allí donde yo escogí y me pasé más o menos unos 3 años en Andamarca, no continuos, porque tenía que alternar. Un semestre dictaba clases en la Católica, otro semestre estaba haciendo trabajo de campo en la comunidad. Pero ¿quién fue pues mi cicerone? Guamán Poma de Ayala. Había escogido yo la región donde él había vivido, teniendo en mente las posibilidades de que Guamán Poma me iba a ir conduciendo por los vericuetos que él anduvo en el pasado. Y es así que gracias a Guamán Poma comenzaron a desfilar mis conocimientos sobre el mundo andino. Primero vino el mesianismo, y el mesianismo lo concreté con un libro, Ideología Mesiánica del Mundo Andino, que Ignacio Prado Pastor, que nos está acompañando acá, tuvo la gentileza de aceptar publicármelo. Tenía los papeles todavía desordenados, él me ayudó a ordenarnos y salió Ideología Mesiánica del Mundo Andino en el año 73. Y a partir de Ideología Mesiánica del Mundo Andino fueron cayendo por su propio peso los otros distintos temas, los trabajos que hice sobre parentesco, los trabajos que hice sobre el pasado incaico y la visión de la historia, ¿no?, que podían tener los incas, y así sucesivamente. Guamán Poma de Ayala y Fernando Fuensalida, con esa generosidad que lo caracterizaba y que le agradezco a Rebeca que haya heredado ese espíritu. Gracias a ellos pude encaminar mi carrera hasta las últimas publicaciones, porque si empecé con Ideología Mesiánica, seguí después con muchos otros trabajos que tenían que ver con el parentesco, es una etnografía de la comunidad de Andamarca. Volví a trabajar el tema del mesianismo a través de los israelitas del Nuevo Pacto y luego seguí con los estudios sobre la monarquía divina de los incas. Esa es la trayectoria que he tenido. Y en esa trayectoria descubrí que no todo era academicismo, que yo era peruano y que no podía ver que hubiesen tantas desavenencias entre el mundo andino y el mundo de la costa. Allí descubrí a través de Sendero Luminoso el peligro que entrañaba
la falta de comunicación entre las culturas, porque lo que más importaba es que se pudieran comunicar el mundo andino con el mundo de la costa. Yo veía cuando llegaban los andinos a la costa, por ejemplo, llegaban a Nazca, y los de Nazca, los costeños, se burlaban de los andinos. Y yo decía, esto no puede ser, hay que tender puentes. El antropólogo debe de tener como misión tender puentes, y eso me propuse, tender puentes. Y gracias a eso es que me interesé ya en la política. Entré ya un poco más en la política, primero tratando de mediar entre las empresas mineras y las comunidades campesinas. Lo hice en una vez que el hermano de Alberto Benavides me pidió, Roque Benavides, que tratara de ayudarlos porque estaban con un paro campesino allá en Yanacocha. Pues me pasé un mes trabajando y logré apaciguar los ánimos y sentar a los directivos de la mina con los directivos de la comunidad y tender puentes, y se hicieron las paces. Y así logré en otras comunidades también, logré tender puentes entre la minería y el mundo campesino. Eso me condujo a tener una visión muy, pero muy clara de que este país lo que necesitaba es que las sangres, todas las sangres, no solamente se juntaran, sino que se comunicaran entre ellas mismas. Por eso fue que cuando Alan García me pidió que fuese ministro de Cultura, yo que no quería saber mayor cosa con la política, porque el mismo Evans Pritchard me había dicho, tú tienes que dedicarte siempre a la vida académica, no apartarte de la vida académica. Pero claro, eso lo podía decir un británico, pero un peruano no puede dejar de lado hacer las cosas prácticas. Y es así como pude integrar la unidad en la diversidad. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Gracias.